Los gladiadores romanos fueron personajes muy importantes en la cultura de la antigua Roma. Sus luchas y combates fueron tan famosos en su época que incluso sus gestas llegaron hasta nuestros días. Las historias de muchos gladiadores han sido llevadas al cine y a la literatura a lo largo de los años. No podemos olvidar grandes obras cinematográficas como Gladiador, que nos contaba la sangrienta historia de un gladiador en la antigua Roma. Por eso hoy te traigo los 8 gladiadores más famosos y valientes de la antigua Roma. Número 8. Tetraites fue inicialmente revelado a través de inscripciones halladas en Pompeya en 1817. Aunque los detalles de muchas de sus peleas permanecen en gran parte olvidados, se destaca su valiente triunfo sobre Prudes mediante dibujos. Utilizaba un singular equipo de lucha que incluía un casco con forma de pez, una espada corta, un gran escudo rectangular, y protectores en brazos y espinilleras. Se cree que el estilo de su vestimenta y armas deriva de los guerreros galos, que en ocasiones luchaban con armaduras completas, convirtiéndose en un formidable oponente. La magnitud de su fama en tiempos antiguos solo se comprendió completamente a finales del siglo XX, cuando se descubrieron cerámicas con representaciones del gladiador en lugares tan distantes como Francia e Inglaterra. Se cree que el grafiti en sí fue hecho justo antes de la desastrosa erupción del Vesubio en el 79 después de Cristo. Número 7. Marcus Atilius fue un gladiador de la antigua Roma, cuya vida se desconoce casi en su totalidad. Se cree que Marcus Atilius, a pesar de ser ciudadano romano por nacimiento, optó por sumergirse en el mundo de los gladiadores para hacer frente a las abrumadoras deudas que acumuló a lo largo de su vida. En su debut en la arena, logró vencer a Hilario, un gladiador al servicio del emperador Nerón, quien ostentaba 13 victorias consecutivas. En otro épico enfrentamiento, Atilius derrotó a Lucius Raesius Felix, un gladiador invicto con un impresionante récord de 12 triunfos. Las gestas de Atilius, impregnadas de coraje y habilidad, quedaron inmortalizadas en detallados mosaicos y dibujos descubiertos en 2007, proporcionando un fascinante vistazo a su vida en la arena y su legado perdurable. Número 6. Carpóforo fue un famoso bestiario, es decir, un gladiador que luchaba exclusivamente contra animales salvajes en la antigua Roma. Carpóforo participó en los espectáculos romanos que se llevaron a cabo en el Coliseo de Roma con motivo de su inauguración en el año 80, siendo famoso por su habilidad y fuerza. Se desconoce casi por completo su vida, no sabemos ni el lugar donde nació, ni dónde murió, ni a qué edad ocurrió esto. Lo poco que conocemos de él proviene de lo escrito por el poeta romano de origen hispano Marco Valerio Marcial en su obra El Liber Spectaculorum. Este autor hace referencia a Carpóforo en 3 de sus epigramas, hablando sobre su actuación en el Coliseo durante los espectáculos celebrados para inaugurar este edificio por el emperador Tito en el año 80. Carpóforo demostró su fuerza en los juegos inaugurales del anfiteatro al derrotar a un jabalí, un oso, un león y un leopardo. Compartió el escenario con un rinoceronte africano, derribando novillos, un búfalo, un bisonte y otro león. Marcial elogió su fuerza, comparándolo con Hércules, destacando su destreza como joven luchador. Aunque de lo poco que se sabe de este personaje fue lo que mencionó el poeta Marcial, en junio de 2021 se encontraron en Los Santos de Maimona, España, los restos de una tumba del siglo II a.C. que contenían una inscripción dedicada a un hombre llamado Carpóforo. En la lápida, una mujer llamada Calíope invoca a los dioses por el bien del fallecido, que la tierra te sea leve, se lee al final del escrito en piedra, aunque no se sabe si la lápida está dedicada al gladiador o si es otra persona de la época con el mismo nombre. Número 5. Flama fue un gladiador de origen sirio famoso durante el Imperio Romano. Su nombre se desconoce, pero se le conoce por su apodo, que significa llama en latín. Aunque no se sabe mucho de su vida, algunos historiadores creen que Flama era un judío sirio capturado por los romanos, ya que entre el 66 después de Cristo y el 145 después de Cristo era común ver esclavos judíos en las escuelas de gladiadores, debido a los continuos conflictos entre el Imperio Romano y comunidades judías, todo esto bajo el reinado del emperador Adriano. Otros historiadores creen que pudo haber sido un auxiliar de las legiones romanas que se rebeló y fue castigado con la esclavitud.
Flama tenía probablemente 14 años cuando los romanos bombardearon con catapultas su ciudad. Incluso se cree que él y su familia defendieron la ciudad de las legiones romanas que intentaban tomarla, por lo que seguramente fue tomado como prisionero de guerra y enviado a morir en la arena de combate, ya que la ejecución de prisioneros de guerra mediante juegos de gladiadores era común, especialmente en el siglo II después de Cristo. A los 17 años entró como esclavo a las arenas de lucha esperando la muerte, pero lejos de eso, se convirtió en toda una celebridad en Roma debido a su valentía y sagacidad a la hora de luchar. Flama había peleado 34 veces y ganó 21 de ellas. Finalmente, Flama murió a los 30 años en combate, dejando para la posteridad una inscripción en una lápida en la actual Sicilia, que decía: Flama, secutor de origen sirio, vivió 30 años. Luchó 34 veces, ganó 21 veces, se puso de pie para empatar 9 veces. Ganó un indulto 4 veces. Número 4. Crixus, cuyo nombre significa pelo divino, fue un gladiador galo que lideró una revuelta de esclavos conocida como la Tercera Guerra Servil en la antigua Roma, junto con otros gladiadores. Las guerras serviles, también conocidas como guerras de los esclavos, fueron una serie de conflictos armados que tuvieron lugar en la República Romana entre el siglo II a.C. y el siglo I a.C. Estas guerras fueron protagonizadas por esclavos que se rebelaron contra sus amos y buscaban la libertad. La Tercera Guerra Servil, liderada por Espartaco, del cual hablaremos más adelante, es la más conocida, pero hubo otras revueltas esclavas en distintas partes del Imperio Romano. Nacido en la Galia, actual Francia, Crixus se destacó como un feroz luchador en la arena y se unió a la rebelión liderada por Espartaco en el 72 a.C. Había sido un esclavo durante varios años antes de la rebelión. Crixus fue capturado y esclavizado por los romanos cuando luchaba junto a la tribu celta de los alóbroges contra el imperio. Al igual que otros gladiadores, Crixus se entrenó como gladiador en la ciudad de Capua en la actual Italia. En el año 73 a.C., durante su permanencia en la escuela de gladiadores, Espartaco concebió y organizó una revuelta con el objetivo de escapar con unos 200 compañeros. Este plan fue urdido en colaboración con los celtas Casto y Cánico, así como los galos Crixus y Enomao. Equipados con utensilios de cocina, lograron eludir las legiones que intentaban detenerlos. A pesar de los esfuerzos, solo 74 de los 200 iniciales lograron finalmente escapar e iniciaron la guerra contra Roma. A medida que la revuelta se intensificaba, Crixus comandó una facción separada de esclavos y gladiadores, llevando a cabo incursiones en la península itálica antes de unirse nuevamente con las fuerzas principales de Espartaco. Sin embargo, después de una serie de derrotas en el 71 a.C., Crixus y gran parte de su ejército de 20.000 hombres fueron vencidos y aniquilados por las legiones romanas comandadas por Lucio Helio Publícola, en la región de Apulia, en la batalla del Monte Gargano. Número 3. Vero y Prisco fueron dos esclavos de la antigua Roma que se convirtieron en famosos gladiadores, durante los reinados de Vespasiano y Tito, hacia finales del siglo I. La lucha entre ambos destacó como el punto álgido en la jornada inaugural de los Juegos organizados por Tito para inaugurar el Anfiteatro Flavio, posteriormente conocido como Coliseo, en el año 80. Este legendario combate fue detallado por el poeta Marco Valerio Marcial, siendo uno de los pocos combates de gladiadores que ha llegado hasta nuestros días con tanto detalle. Prisco, nacido como esclavo en la Galia, y Vero, nacido libre, son conocidos principalmente por su enfrentamiento en combate. Prisco y Vero se enfrentaron en el primer día de los Juegos que conmemoraban la apertura del Coliseo romano. Estos eventos incluían duelos de gladiadores, espectáculos con animales y recreaciones de batallas navales para el público. Estos juegos se realizaban para contentar y distraer al pueblo de los problemas públicos y evitar que se rebelaran contra el emperador, de ahí la famosa frase, pan y circo para el pueblo. Marco Valerio Marcial, principal fuente sobre el combate, relató la contienda con las siguientes palabras. Mientras Prisco y Vero alargaban el enfrentamiento. Y por largo tiempo la lucha fue igualada en ambos lados. Altos y repetidos gritos reclamaban la libertad para los hombres. Pero César siguió su propia ley. Era la ley de luchar con el escudo hasta que un dedo se alzase. Hizo lo que le estaba permitido, a menudo dio comidas y regalos. Pero se llegó al final con la misma igualdad.
iguales a luchar, iguales al ceder. César envió espadas de madera a ambos y palmas a ambos. Por tanto, el coraje y la habilidad recibieron su premio. Esto no tuvo lugar ante ningún príncipe salvo tú, César. Cuando dos lucharon, ambos fueron victoriosos. Es decir, ambos gladiadores fueron declarados ganadores por el emperador romano Tito y consiguieron su libertad. Número 2. Espiculus fue un famoso gladiador en la antigua Roma durante el reinado de Nerón. Se dice que Espiculus mantenía una conexión peculiar con el emperador malvado Nerón, que encontraba placer en la caída de los gladiadores romanos en el Coliseo, todo esto mientras Nerón intentaba a toda costa mantener el trono, a pesar de todas las conspiraciones en su contra. Espiculus se hizo conocido en la actualidad gracias a la novela histórica, Espiculus, dos amigos enfrentados a muerte en la Roma de Nerón. Esta proximidad le valió a Espiculus ser uno de los más famosos luchadores del siglo I después de Cristo. El emperador le regaló palacios, riquezas y esclavos para él y su familia, convirtiéndose en uno de los gladiadores más ricos de esta época. A pesar de que se habla poco sobre sus peleas en la arena, los cronistas de la época de Nerón registraron que tras ser destituido, Nerón intentó que Espiculus lo matara con su espada. Sin embargo, Espiculus, enriquecido por el emperador, escapó de Roma, llevando a Nerón a quitarse la vida al no poder encontrar a su gladiador favorito. Número 1. Espartaco fue un gladiador tracio que lideró una famosa revuelta de esclavos contra la República Romana, en el siglo I a.C. La revuelta, conocida como la Tercera Guerra Servil o la Revuelta de Espartaco, tuvo lugar entre el 73 a.C. y el 71 a.C. Espartaco y sus seguidores inicialmente fueron esclavos y gladiadores, pero lograron formar un ejército formidable y desafiaron repetidamente a las fuerzas romanas. Espartaco era originario de Tracia, una región en el sureste de Europa que abarcaba partes de lo que hoy son Bulgaria, Grecia y Turquía. No se conoce con certeza cómo llegó a ser esclavo, pero se cree que fue capturado por los romanos y vendido. Después de ser capturado, fue entrenado como gladiador, una práctica común en la antigua Roma, donde algunos prisioneros de guerra y esclavos eran entrenados para luchar en la arena para entretener al público. Alrededor del año 73 a.C., Espartaco y un grupo de gladiadores, entre los cuales está Crixus, del cual ya hablé en este mismo video, escaparon de una escuela de gladiadores en Capua. Después de liberarse, atrajeron a un número cada vez mayor de seguidores, incluyendo esclavos y otros marginados. Formaron un ejército improvisado y llevaron a cabo una serie de exitosas campañas militares contra las fuerzas romanas. Después de liderar una serie de exitosas campañas contra las fuerzas romanas, su ejército se encontró con las tropas del general romano Marco Licinio Craso en la batalla de Petelia, también conocida como la batalla del Silaro. Pero a pesar de su valiente resistencia, las fuerzas de Espartaco fueron finalmente exterminadas, y Espartaco murió en el campo de batalla, luchando hasta el final. Su cuerpo no fue encontrado entre los muertos, lo que sugiere que murió luchando en la línea del frente. Tras la derrota, se dice que los romanos crucificaron a miles de prisioneros rebeldes a lo largo de la Vía Apia, como advertencia a otros que pudieran tener pensamientos de rebelión. Si te gustó este video sobre guerreros, aquí te dejo otro, con los 7 guerreros prehispánicos cuyas historias merecen una serie o una película de Hollywood.